Hoy vamos a leer la historia de Daniel en la cueva de los leones. Y esto lo vamos a conseguir en el libro de Daniel capítulo 6. Y voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas para que le ayudaran a gobernar. A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el rey. Entonces aquí vemos cómo Daniel fue nombrado por el rey Darío como una de las personas que estaban dentro de su gobierno, es decir, él tenía un alto cargo en el gobierno de Darío. ¿Por qué? Porque él se desempeñaba de manera intachable, era una persona correcta y honesta en todas sus transacciones. Entonces en el versículo 4 dice, los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo. Es decir, el rey Darío tenía tanta confianza en Daniel que todos los demás que también estaban en los altos rangos o en los altos cargos estaban como envidiosos porque estaban viendo de que Darío tenía en alta estima a Daniel. Entonces estaban como metiéndole la lupa, esperando que se equivocara en cualquier cosa para inmediatamente acusarlo con el rey. Pero tristemente se quedaron con las ganas porque no encontraron ningún error para poderlo acusar. Entonces ellos empezaron como a maquinar, dijeron, este hombre es demasiado íntegro, demasiado correcto. ¿Cómo hacemos para ponerlo en mar con el rey? Entonces ellos se ponen de acuerdo y dijeron, bueno, como no tenemos nada para acusarlo, vamos a hacerlo caer en algo que tenga que ver con su fe en Dios o con su religión. Porque ellos ¿qué querían? Ellos querían como que hacerle que él fallara de alguna manera, así sea con su fe. Y esta es una de las cosas que quiere el enemigo del Señor cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Él dice, yo no quiero que ellos sigan teniendo una relación con Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales él fue arrojado del cielo fue porque se rompió la relación con el Señor. Y él quiere romper nuestra comunión con el Señor cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, que tenemos sueño, que no queremos hacerlo a veces, que nos cuesta, que no queremos perseverar. El enemigo disfruta pues al ver que nosotros no estamos conectados con el Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y ser perseverante. ¿Por qué? Porque la obediencia, esa comunión maravillosa, esa relación de dependencia que nosotros podemos tener con el Señor, nos va a dar direcciones precisas para que nos vaya bien, para que nosotros podamos sentir su amor, su cuidado, su protección, dirección divina. Y Él nos va a ir dirigiendo para que todo lo que nosotros hagamos sea para honrarlo primeramente, para glorificarlo, para sentir su amor, para sentir su protección y para que nos vaya bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 6 que estos principales jefes planificaron algo. Ellos fueron a ver al rey Darío y le dijeron, mira, Darío, deseamos que su majestad viva por muchos años. Ve, aquí viene como la adulación. Y ellos querían sugerirle a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Es decir, maquinaron ahí, dijeron, vamos a hacer una ley donde Daniel salga desfavorecido. Entonces, ¿en qué consistía esta ley? Durante un mes, es decir, 30 días, ninguna persona podría adorar a ningún dios, nadie, sino solamente ¿a quién? A Darío. Entonces, claro, porque si ellos ponían esa ley, ellos sabían que Daniel no iba a sujetarse a esa ley, no la iba a acatar, porque una de las cosas que tenía Daniel es que él era demasiado fiel con el Señor, demasiado fiel con el Señor. Entonces ellos dijeron, él no la va a acatar, por ende, cualquier cosa que él no cumpla, lo van a castigar. Y ahí nosotros ya nos habremos deshecho pues de él. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. ¿Ves? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nada, en lo que le coloquemos este edicto, el rey lo aprueba, él va a desobedecer porque él no va a cortar su relación con Dios y vamos a echarlo en la cueva de los leones para que se lo coman vivo. Entonces, si su majestad firma esta ley, dice el versículo 8, nada ni nadie podrá cambiarla. ¿Por qué? Porque así lo dice que la ley de los medos y los persas. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey dijo, bueno, está bien, vamos a firmarlo. Él no vio la malicia, no vio lo que ellos estaban tramando y como ellos lo estaban adulando, él dijo, ya, vamos a hacerlo, pues durante 30 días que nadie ore ni adore otro Dios, sino que todo el mundo acuda a mí.
Entonces Daniel lo supo, es decir, él se enteró de esta situación y de igual manera él dijo, o sea, así como que en forma desafiante, él dijo, bueno, de todos modos, yo me voy a ir a mi casa para orarle a mi Dios, es decir, yo no voy a dejar de hacer esto porque haya ningún edicto o porque me lo estén prohibiendo. Entonces ¿cuál era la costumbre de Daniel? Él oraba 3 veces al día. Esto es maravilloso, una comunión tal con el Señor que nos permita a nosotros en la mañana al despertar, Señor, aquí estoy, Señor, te amo, Señor, gracias por este día, Señor, entrego mi vida, Señor, perdóname por mis pecados, Padre, y al mediodía también, y en la noche antes de acostarse, que nosotros podamos comunicarnos con Dios, pedirle dirección, instrucción para nuestra vida, y ponernos a cuenta cada día, entregarle nuestros pecados para que podamos estar todos los días listos y preparados para la segunda venida de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Él entró en su cuarto, abrió la ventana, así como que, bueno, véanme que yo no voy a dejar de hacer lo que yo hago. Y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar, que era lo que él acostumbraba. Él dijo, esto no lo va a parar nadie. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, ve que ellos estaban era cazándolo para ver, ya, listo, está orando. Ahora vamos corriendo de una vez. Fueron y lo acusaron inmediatamente con el rey y le dijeron, Su Majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona, que no sea usted. El mes no ha terminado todavía. ¿No es cierto? Ve, ahí está la malicia. Además, Su Majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. Ellos dijeron, ya listo, este está orando, vamos de una vez a decirle al rey para que tome las acciones, y el edicto que nosotros le dijimos que lo firmara era que estas personas iban a ser echados al pozo o a la cueva de los leones. Entonces el rey responde, sí, así es, y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron, pues ese Daniel, ve, aquí ya viene de una vez la malicia, que trajeron preso de la tierra de Judá, no obedece la ley de Su Majestad. Al contrario, fíjate, Majestad, que él hasta 3 veces al día se le arrodilla para orarle a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque él tenía en alta estima a Daniel, sabía que era un hombre íntegro. Daniel se había ganado la confianza del rey, aparte que Dios le había dado la gracia para que él pudiera estar en ese cargo de alta importancia, y su comportamiento fue intachable. Por ende, el rey no quería ejercer este edicto sobre Daniel porque lo tenía en una alta estima por su comportamiento. Entonces, él, a pesar de que se puso triste, pasó toda la noche pensando cómo salvar a Daniel. Él dijo, o sea, ¿qué hago yo para yo salvarlo? Porque ya yo hice este edicto y no puedo hacer nada. O sea, esto se tiene que cumplir, porque si no, imagínense. Entonces, cuando los jefes principales fueron a verlo al día siguiente, le dijeron, bueno, Su Majestad ya sabe que Daniel debe morir. Entonces, cuando usted firma una ley, el rey de los medios y los persas, nadie puede cambiar eso. Entonces, que el rey se vio obligado a ejercer su autoridad y a darle cumplimiento al edicto. Ya esto es demasiado fuerte. Entonces, cuando el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones, dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Y aquí voy a hacer un alto porque muchos de nosotros hemos pasado por situaciones similares donde a veces nosotros nos vemos expuestos a pruebas muy fuertes, donde hasta el final no sabemos cómo Dios nos va a librar de esa situación. Y sin embargo, Daniel tenía pues el agrado del rey y le dijo, deseo que tu Dios te salve, ese Dios a quien tú adoras, porque no puedo hacer nada, es decir, yo tengo que llevar esto hasta el final, pero él confiaba en que algo iba a pasar. Entonces enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones y luego taparon la cueva con una piedra muy grande. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Ellos se aseguraron de que él se quedara ahí, que esos leones lo devoraran y lo partieran en pedazos.
Nosotros a veces tenemos enemigos. Sin embargo, la conducta que nosotros podamos tener, que es ahí donde tenemos que decirle al Señor, oye Señor, ayúdame a yo obrar, pues como tú quieres que yo obre en este lugar, en esta empresa, que yo sea honesto con mi trabajo, que yo sea transparente, que yo todo lo haga de manera correcta, que yo no esté falsificando ningún papel, que me vean como una sierva o como un siervo tuyo, que me pueda ganar la confianza y el respeto de estas personas y confíen en mí. Entonces, eso fue lo que pasó con el rey y eso fue lo que pasó con Daniel en este caso. Y eso te puede pasar a ti en algún momento, me puede pasar a mí. Pero lo más importante es que nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Entonces dice que después de eso el rey se fue de su palacio y toda la noche él prácticamente no comió nada, no podía dormir. Nada, él no quiso ni siquiera que le llevaran música, absolutamente nada. Él pasó toda la noche en vela diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para sacarlo? Ahora está ahí, se lo están comiendo los leones, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando amaneció, el rey se levanta y fue enseguida corriendo a la cueva donde habían echado a Daniel. Y cuando estuvo cerca de la cueva, se puso a gritar afuera. Estaba como triste y desesperado. Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte los leones? Esperando, ves, que Daniel le respondiera, así como que, oye, ojalá que no se lo hayan comido los leones. Y en ese momento, esto es maravilloso, Daniel responde, deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran ningún daño. Mi Dios sabía, mira, esto es importante, mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Aquí vemos un principio maravilloso que es el principio de la autoridad. Daniel era fiel a Dios y era también fiel a su majestad. Sin embargo, él en ese momento tomó una decisión muy importante, que era servir a Dios a pesar de que su majestad había dicho de que él no podía orar porque era un edicto, e incluso estaba allí una situación de gobierno bastante fuerte, bastante contundente, y Daniel se mantuvo leal. Ojalá que nosotros podamos desarrollar este carácter en el caso de que en algún momento se nos presente esta oportunidad donde tenemos que decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de que su majestad tenía en alta estima a Daniel, él dijo, primero está mi relación con Dios que cualquier otra cosa. Si esto me cueste la muerte, en este caso él dijo, así me coman los leones, yo no voy a dejar de comunicarme con el Señor, no voy a dejar de pedir dirección a Dios. Y sin embargo, él también se sujetaba a la autoridad de su majestad, pero en ese instante para él fue más importante su amor por el Señor que el edicto del rey. Entonces, al oír esto, el rey se puso contento. ¿Por qué? Porque él había visto que Dios lo había librado y lo mandó a sacar inmediatamente de la cueva. Cuando lo sacan, ellos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, estaba intacto. ¿Por qué? Porque él había confiado en su Dios. Yo me imagino a Daniel en la cueva orando, diciéndole, Señor, aquí estoy, confío en ti, Señor, cierra la boca de estos leones. Señor, yo no he hecho nada malo, yo he actuado con integridad, he sido justo, he cumplido con tus mandamientos, he obedecido, he actuado correctamente también en ese lugar, en ese cargo donde yo estaba con el rey Darío. Por ende, él caminaba íntegramente con el Señor, y cuando tú y yo somos obedientes a Dios, cumplimos cabalmente con lo que Dios nos manda en cuanto a la integridad y la honestidad, el Señor nos libra de cualquier situación difícil. Pero en el caso de que tú hayas fallado, yo también haya fallado, pidámosle al Señor en oración que nos ayude a enderezar nuestros pasos, que podamos volver al camino correcto, que mostremos de corazón frutos dignos de arrepentimiento y empecemos a hacer las cosas bien. El Señor es misericordioso y da siempre nuevas oportunidades. No quiere que tú ni yo perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Entonces, inmediatamente mandaron a traer a quienes habían hecho toda esta trampa para dañarlo, y los mandaron a que a ellos ahora los echaran en la cueva de los leones. No solamente a ellos, sino sus mujeres, sus hijos, todo. En ese momento, bueno, eso fue como una cosa voraz. Apenas los echaron allí, los leones hicieron desastres con ellos, les rompieron los huesos y se los comieron vivos. Esto es tremendo porque ahí es donde se ve verdaderamente la malicia, pues, y en este caso la justicia de Dios, como es
capaz de librar a un siervo suyo en medio de cualquier situación difícil o adversa, que nosotros podamos mantenernos confiados de que tenemos la protección del Señor porque hemos hecho lo que al Señor le agrada. Y ellos, a pesar de todo, como estaban con esa mala intención, ellos fueron despedazados. Entonces, es importante aquí porque nosotros podemos ver cómo Dios libera, Dios salva y hace grandes maravillas en el cielo y en la tierra, y pudo salvar a Daniel de las garras de los leones. Y no conforme con eso, dice la palabra del Señor en el versículo 28, y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a nosotros poder mantenernos fieles a pesar de que los cielos se desplomen, que nosotros no vamos a fallar, no vamos a caer en esto. Muchos hemos fallado, muchos por temor, por miedo, hemos fallado. Le hemos fallado al Señor, pero hoy es el día de tomar decisiones donde Dios dice: confía en mí, yo quiero que tú avances, haz lo correcto, sigue mis pasos, sigue mis instrucciones, yo te voy a ayudar. Yo no sé si tú estás pasando por una situación así, donde estás metido quizás en una trampa de engaño, de mentira, de falsedad, estás obrando mal en tu empresa, en donde tú estás trabajando con tu jefe y no sabes cómo salir de allí. Al igual que yo, debemos pedirle al Señor que nos ayude a tomar esos primeros pasos de fe y poder darle una estocada al enemigo cada vez que podamos, decirle: oye Señor, yo sé que te he fallado muchas veces, pero hoy voy a hacer lo correcto. Voy a intentar ir saliendo de esta situación, a pesar de que eso me pueda costar, quizás el sueldo, me pueda costar algo, que yo confíe que tú tienes una salida perfecta. Vas a ayudarme, a pesar de que mis enemigos quieren devorar mis carnes, que yo pueda tener la integridad para confiar de que Dios me va a proteger en medio de cualquier circunstancia difícil. Dios es un Dios de amor. Yo sé que a nosotros nos cuesta creerlo porque debemos conocerlo, así como Daniel, en una oración constante, mañana, tarde o noche. Él dijo: yo voy a ir a esa cueva de los leones y algo va a hacer el Señor. Y eso fue lo que hizo. Dios le respondió de acuerdo a su fe, a su fidelidad. Y yo me imagino que Daniel no se la vio fácil tampoco. Él entró con los mismos miedos como puedes entrar tú y yo, donde nosotros decidimos darle un rumbo a nuestra vida, girar 180 grados y empezar a hacer las cosas que Dios quiere. Mantenernos ahí en ese camino, obedeciendo sus mandamientos. En este caso él era íntegro, pero te lo digo a ti y a mí, que de repente quizás hemos fallado, empezar a hacer las cosas bien para ver las bendiciones de Dios. Bueno, familia, yo creo que con esto queda claro el mensaje. Espero que sea de edificación para tu vida y para mi vida, y que Dios nos ayude a ser fieles a Él en medio de cualquier circunstancia y obedecer sus mandamientos. Y que nada ni nadie corte tu relación y mi relación con el Dios Altísimo, con tu Padre Celestial, que te ama y quiere darte instrucciones precisas de vida para que te vaya bien. Dios te bendiga.